Fui trabajadora sexual durante 30 años. Todos los hombres eran casados. Pero cuando encontré al primer soltero, él me sacó de esa vida. Si crees en las segundas oportunidades o conoces a alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo, deja un me gusta aquí abajo. Comenta desde qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Esta es una historia sobre cómo el amor verdadero puede aparecer en los lugares más insospechados. Me llamo Marcia. Hoy tengo 63 años, pero cuando esta historia comenzó, yo tenía solo 19. Era 1981 y yo era una chica ingenua que pensaba que el mundo era justo, que trabajando duro conseguiría realizar sueños, que la familia protegía, que el futuro era una promesa, no una amenaza. Qué equivocada estaba. Crecí en la periferia de Madrid. Un padre ausente que nunca conocí. Una madre que trabajaba como limpiadora en 3 casas diferentes para mantenernos a mí y a mis 4 hermanos. Éramos pobres de ese tipo de pobreza que duele. Esa que te hace ir a la escuela sin desayunar. Que te obliga a usar ropa remendada y zapatos rotos. Que te hace soñar con un plato lleno y una cama propia. Mi madre se mataba trabajando. Salía hasta las 5 de la mañana y volvía a las 9 de la noche. Cuando llegaba, apenas tenía fuerzas para preparar la cena. Dormía sentada en la silla de la cocina, exhausta. Yo veía aquello y juraba que sería diferente, que estudiaría, conseguiría un buen empleo, la sacaría de aquella vida. Pero la vida tenía otros planes. A los 17 años mi madre sufrió un derrame cerebral. Quedó paralizada del lado izquierdo del cuerpo. Ya no podía trabajar. Yo era la mayor. Tuve que dejar la escuela y buscar empleo. Cualquier empleo que pagara lo suficiente para alimentar a 5 personas y costear medicinas caras. Conseguí un puesto de dependienta en una tienda de ropa. Salario mínimo. No era suficiente. También trabajé como camarera por las noches. Seguía sin ser suficiente. Limpiaba casas los fines de semana. Dormía 3, 4 horas por noche. Y aún así, no era suficiente. Las facturas se acumulaban. La comida escaseaba. Los medicamentos de mi madre se volvían cada vez más caros. Fue entonces cuando conocí a Cristina. Ella trabajaba en la tienda conmigo. Era guapa, siempre bien vestida, siempre con dinero. Un día le pregunté cómo lo conseguía. Ella me miró fijamente, evaluándome durante largo rato. Luego dijo, «Puedo enseñarte, pero tienes que prometer no juzgar». Cristina me llevó a un apartamento en el centro de la ciudad. Un lugar discreto, bien decorado, limpio. Había otras mujeres allí. Todas guapas, todas bien arregladas. La dueña del lugar era una mujer de unos 50 años llamada Elisa. Ella explicó cómo funcionaba. Los hombres llamaban, concertaban citas y pagaban bien, muy bien. Más de lo que yo ganaba en un mes entero trabajando en 3 empleos. «Eres guapa», dijo Elisa, evaluándome. «Joven, tendrás buenos clientes. Hombres que pagan bien, que te tratan bien. No es la calle. Es un apartamento seguro. Hay reglas, hay protección. Y tú eliges. Si no quieres algún cliente, puedes rechazarlo». Dije que lo pensaría. Pero ya sabía la respuesta, porque esa noche llegué a casa y encontré a mi madre llorando. Los medicamentos se habían terminado. Ella tenía dolor. Mis hermanos estaban hambrientos. No había opción, o mejor dicho, la había, pero ninguna que no implicara ver a mi familia sufrir. Volví al día siguiente. Comencé esa misma semana. Mi primer cliente fue un hombre de unos 40 años, educado, nervioso, con la alianza de matrimonio brillando en su dedo. Habló sobre su trabajo estresante, una esposa que no lo entendía, hijos que apenas veía. Yo escuché, fingí interés, hice mi trabajo. Cuando se fue, dejó dinero en la cómoda, más de lo que yo ganaba en 2 semanas en mis 3 empleos. Lloré después de que se marchó. Lloré por la niña que había muerto en ese cuarto, por la inocencia perdida, por los sueños enterrados, pero me sequé las lágrimas, tomé el dinero y fui a comprar comida y medicinas. Porque al final, la supervivencia importa más que la moralidad. Los meses se convirtieron en años.
descubrí que tenía talento para aquello, no para el acto en sí, sino para la actuación, saber escuchar, hacer que los hombres se sintieran especiales, ser lo que ellos querían que yo fuera, la amante comprensiva, la confidente secreta, el escape de su realidad. Todos estaban casados, absolutamente todos. Los hombres que venían a verme tenían esposas en casa, algunos tenían hijos, algunos tenían nietos, todos tenían vidas dobles, y yo era la parte secreta de esas vidas, la parte que guardaban escondida, sobre la que mentían, que pagaban para mantener silenciosa. Al principio juzgaba, pensaba en esas esposas en casa sin saberlo, en esas familias que eran traicionadas, pero con el tiempo me di cuenta de que no era mi responsabilidad. Yo no hacía votos, yo no prometía fidelidad, yo solo ofrecía servicio. Lo que ellos hacían con sus decisiones era problema suyo. Ganaba bien, muy bien. Pude alquilar una casa mejor para mi familia, pagar escuela privada para mis hermanos, dar un tratamiento adecuado a mi madre, comprar ropa, comida, dignidad. El precio, mi alma quizás. Pero las almas no pagan facturas. Elisa era una buena jefa, dentro de lo posible. Protegía a las chicas, revisaba a los clientes, tenía guardias de seguridad. Las reglas eran claras, sin violencia, sin drogas duras, sin nada que pusiera nuestras vidas en riesgo. Si un cliente rompía las reglas, era vetado. Así de simple. Conocí a muchas mujeres en aquel apartamento a lo largo de los años. Algunas se quedaban poco tiempo, juntaban dinero para algo específico y se iban. Otras se quedaban años como yo. Todas tenían historias. Todas tenían razones. Nadie estaba allí por diversión. Estábamos allí por necesidad, por circunstancia, por falta de una mejor opción. Hice amigas. Rocío era una de ellas. Había empezado a los 20, ahora tenía 35. Tenía un hijo que mantener, un exmarido que desapareció, una familia que la renegó cuando lo descubrieron. Sandra era otra. Más joven, 22 años, estudiaba medicina por la noche, trabajaba con nosotras para pagar la facultad. Julia tenía 40, estaba divorciada, había descubierto que no conseguía un trabajo que pagara lo suficiente después de los 40. Éramos una hermandad extraña, unidas por una profesión que la sociedad nos despreciaba, pero los hombres nos buscaban. Nos cuidábamos las unas a las otras. Nos avisábamos sobre clientes problemáticos. Nos prestábamos dinero cuando era necesario. Celebrábamos los logros y llorábamos las pérdidas. Porque sí, había pérdidas. Chicas que desaparecían, que decidían intentar otro camino, que se casaban y ocultaban su pasado, que eran descubiertas y lo perdían todo, que enfermaban, que caían en las adicciones, que simplemente se rendían. La tasa de supervivencia emocional en esta profesión es baja, muy baja. Yo sobreviví desconectándome, creando a la Marcia que trabajaba y a la Marcia que vivía. La Marcia que trabajaba usaba pelucas, maquillaje cargado, ropa provocativa. Sonreía cuando no quería, fingía un placer que no sentía, decía lo que los hombres querían escuchar. La Marcia que vivía era diferente. Ropa sencilla, sin maquillaje, pelo natural. Cuidaba de su madre. Ayudaba a sus hermanos con los deberes. Iba al mercado. Era invisible y normal. Las dos Marcia coexistían, pero nunca se encontraban. Una existía de noche, en un piso en el centro. La otra existía de día, en una casa en las afueras, y funcionó. Durante años y años funcionó. Pasé 30 años así, desde los 19 hasta los 49, la mitad de mi vida. Vi a mis hermanos crecer, graduarse, casarse, tener hijos. Ninguno sabía cómo pagaba yo todo. Creían que tenía un trabajo de oficina, que ganaba bien, que tenía suerte. Mi madre lo sabía, creo. Nunca lo mencionó, pero lo veía en sus ojos. Tristeza, gratitud, culpa, todo mezclado. A los 49 años estaba agotada, cansada de fingir.
cansada de ser tocada por hombres a los que no veía como humanos, sino simplemente como pagadores. Cansada de vender una parte de mí cada noche. Tenía dinero ahorrado. Podría haberme jubilado, pero ¿qué haría? ¿Quién? ¿Era Marcia sin aquello? Fue entonces, aquel martes de agosto de 2011, cuando él apareció. Un hombre diferente a todos los demás. Porque por primera vez en 30 años no llevaba alianza en el dedo. Llegó al piso a las 8 de la noche. Elisa me había avisado sobre el cliente nuevo. Lo describió como siempre hacía. Altura, edad aproximada, características. Pero no mencionó la alianza, porque no había alianza. Cuando abrí la puerta de la habitación, él estaba parado cerca de la ventana, mirando hacia la ciudad de abajo. Era un hombre alto, delgado, con canas en las sienes. Debía tener unos 55 años. Vestía una camisa de vestir sencilla y pantalones vaqueros, nada extravagante. Cuando se dio la vuelta, vi un rostro cansado pero amable. Ojos castaños que realmente me miraban. No miraban a través de mí como la mayoría. Me miraban de verdad. «Buenas noches», dijo con voz baja. «Mi nombre es Roberto». «Buenas noches, Roberto. Yo soy Marcia. Puede sentarse donde sé. Sienta cómodo». Se sentó en el sillón cerca de la ventana, no en la cama como solía hacer la mayoría. Una postura extraña para un cliente. Normalmente querían ir directo al grano. Él parecía querer solo conversar. «¿Es su primera vez aquí?», pregunté, siguiendo un guión que había memorizado hacía décadas. Él asintió. «Primera vez haciendo esto. No sabía si debía venir. Estuve dando vueltas a la manzana durante media hora antes de atreverme a subir». Sonreí amablemente, un gesto profesional. «No tiene por qué avergonzarse. Muchos hombres vienen aquí. Es normal». Él negó con la cabeza. «No sé si es normal para mí. Estuve casado durante 28 años. Mi esposa murió hace 2 años. Cáncer. Desde entonces, no he tocado a nadie. No pude. Mis amigos me dijeron que necesitaba seguir adelante, que necesitaba una conexión humana. Sugirieron venir aquí. Algo se me encogió en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo genuino, pena, compasión. Siento mucho su pérdida». Él se encogió de hombros. «La vida sigue», dicen. Pero no sé si lo creo. Una parte de mí murió con ella. Estoy aquí porque estoy solo, terriblemente solo. Y pensé que tal vez tocar a alguien, aunque fuera de esta manera, pudiera hacerme sentir menos vacío. Hablamos durante casi 1 hora. Me habló sobre su esposa, Ana. Cómo se conocieron en la universidad. Cómo fue amor a primera vista, al menos para él. Cómo construyeron una vida juntos. Cómo nunca tuvieron hijos, pero aún así habían sido felices. Cómo los últimos meses habían sido una tortura viéndola languidecer. Cómo todavía sentía su olor a veces en la casa vacía. Yo escuché. Realmente escuché. No estaba actuando. Estaba genuinamente interesada. Porque había dolor real en ese hombre. Un dolor que reconocí. Era diferente al mío, pero seguía siendo dolor. Y el dolor reconoce al dolor. Cuando finalmente nos quedamos en silencio, él preguntó: «¿Hace cuánto tiempo haces esto?». 30 años, respondí con honestidad. «Desde los 19». Él pareció conmocionado. «30 años. ¿Y tú? ¿Estás bien? Nadie me había preguntado eso jamás. En 30 años. Ningún cliente me había preguntado si yo estaba bien. Estoy sobreviviendo», dije, con una voz que sonó más quebrada de lo que pretendía. «Es lo que hacemos, ¿no? Sobrevivimos». Él me miró con una comprensión punzante. «Sí, es lo que hacemos». Esa noche, Roberto se quedó las 2 horas que había pagado. Pero no tuvimos sexo. Solo conversamos sobre la vida, sobre la pérdida, sobre la soledad, sobre cómo éramos 2 seres humanos intentando encontrar conexión en un mundo que se había vuelto frío y vacío. Cuando se fue, dejó el pago completo a pesar de que no habíamos hecho nada. Y dejó algo más. Una tarjeta con un número de teléfono. «Si quieres hablar algún día», dijo, «solo hablar. Como persona, no como cliente».
Guardé la tarjeta sin pensarlo demasiado. Los clientes a veces hacían eso. Ofrecían contactos. Querían una relación fuera del apartamento. La política de Elisa era clara: nunca mezclar. El trabajo era el trabajo. La vida era la vida. Pero había algo diferente en esa tarjeta. Algo que hizo que no la tirara. Roberto regresó la semana siguiente, a la misma hora, en la misma habitación. Esta vez trajo café y pastel. Pensé que tal vez tendrías hambre. Comimos juntos sentados en la pequeña mesa de la habitación. Hablamos sobre libros, sobre películas antiguas, sobre música. Descubrí que nos gustaban las mismas cosas, que teníamos visiones similares sobre el mundo, que a pesar de tener vidas completamente diferentes, éramos extrañamente compatibles. Empezó a venir semanalmente, siempre los martes a las 8, siempre con un pequeño detalle: café, chocolate, flores, siempre pagando la tarifa completa, siempre solo conversando. Elisa estaba confusa. ¿No quiere nada más?, preguntó. Solo charla, respondí. Es raro, muy raro. Ella negó con la cabeza. Cuidado, Marcia. Los hombres que solo quieren charlar suelen buscar algo más profundo, algo que no podemos dar, pero yo estaba empezando a querer dárselo. Empecé a esperar los martes. Empecé a peinarme diferente, a elegir la ropa con más cuidado. Empecé a sonreír de verdad cuando veía a Roberto. Y él lo notó. Hoy estás distinta, me dijo un martes. Pareces más ligera. Tú me haces sentir ligera, respondí sin pensar. Él sonrió. Tú también me haces sentir ligera. Fue en la quinta visita cuando algo cambió. Roberto estaba hablando de su casa, de cómo la estaba vendiendo porque era demasiado grande para un solo hombre, de cómo estaba buscando un apartamento más pequeño, de cómo quería empezar de nuevo en un lugar sin recuerdos. Y de repente preguntó: Marcia, ¿por qué haces esto? Dinero, respondí automáticamente. Siempre es dinero. Él negó con la cabeza. No, me refiero, ¿por qué sigues haciéndolo? Dijiste que lo llevas haciendo 30 años. Seguramente ya tienes suficiente dinero. Ahorrado. Entonces, ¿por qué sigues? La pregunta me pilló desprevenida. Porque es lo que sé hacer. Es quien soy. Él se inclinó hacia adelante. No, es lo que haces. No quién eres. Hay una diferencia. ¿Quién es Marcia cuando no está aquí? Nadie me había hecho esa pregunta jamás. ¿Quién era yo? Cuando me quitaba la peluca y el maquillaje cargado, cuando volvía a casa, cuando me miraba al espejo, no sabía qué responder, porque hacía tanto tiempo que había dejado de existir como persona. Existía solo como una función. Roberto vio lágrimas en mis ojos. Disculpa, dijo con dulzura. No quería hacerte llorar, pero Marcia, te mereces algo más que esto. Te mereces una vida de verdad, no solo la existencia. Me río, amargamente. Una mujer de 49 años que ha sido prostituta durante 30 años no tiene muchas opciones de vida reales. Él tomó mi mano. El primer contacto físico entre nosotros en 5 semanas. Su mano era cálida, callosa, real. Todo el mundo tiene opciones, Marcia. Solo necesitas tener el valor de elegir. Y quizás necesitas a alguien que crea en ti. Yo creo en ti. Las semanas continuaron. Roberto se volvió una constante, pero la relación estaba cambiando. Ya no éramos cliente y profesional. Se estaba convirtiendo en amistad, algo más profundo. Él me contaba sobre su vida, sobre su trabajo como profesor de literatura jubilado, sobre los libros que escribía pero nunca publicaba, sobre el perro que había adoptado para hacerse compañía, sobre cómo estaba redescubriendo el placer en las cosas sencillas. Yo también comenzaba a contarle sobre mi vida, sobre mis hermanos, que tenían familias bonitas, sobre mis sobrinos que nunca conocieron a una tía de verdad, sobre mi madre, que había fallecido 2 años antes, llevándose el secreto de mi profesión hasta el final, sobre la soledad que sentía aún estando rodeada de gente todas las noches. Fue Roberto quien lo sugirió primero. Salgamos, fuera de aquí, a cenar, al cine, a cualquier cosa. Como personas normales. Hesité. No puedo. Elisa no lo permite.
Además, ¿qué somos? Tú eres mi cliente. Él negó con la cabeza. No soy tu cliente, Marcia. Llevo semanas viniendo aquí y no hacemos nada más que conversar. Pago porque es la única forma de garantizar este tiempo contigo. Pero quiero más. Quiero conocerte de verdad. Fuera de estas paredes, sin transacción financiera, solo tú y yo. La invitación me aterrorizó y me emocionó simultáneamente. Nadie me había invitado a salir en 30 años. Nadie me había visto como algo más que un servicio. Y ahora había un hombre, amable y solitario como yo, que quería conocerme como persona. Acepté. Nuestra primera cita fuera del apartamento fue un sábado por la tarde. Roberto sugirió tomar café en una librería pequeña y discreta, lejos del centro. Un lugar donde nadie nos que conocía, donde podía ser simplemente Marcia, no la profesional, no la mujer por la que los hombres pagaban para ver. Pasé horas arreglándome. Ropa sencilla pero bonita. Pelo natural, sin peluca. Maquillaje ligero. Me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía más joven, más ligera, más real. Roberto me esperaba en la puerta de la librería. Cuando me vio, sonrió de esa manera que hacía que mi corazón se encogiera. «Estás preciosa», dijo él, «y quiero decir tú de verdad, no la versión que muestras en el trabajo». «Gracias», logré decir, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Pasamos 3 horas en aquella librería, bebiendo café, hojeando libros, conversando sobre todo y nada. Me enseñó a sus autores favoritos. Me compró 3 libros de regalo. Cuando salimos, paseamos por el parque cercano. Era otoño, las hojas caían, el aire era fresco. Todo parecía nuevo, todo parecía posible. En el camino, Roberto me tomó la mano, natural, gentil, como si fuera lo más normal del mundo, y lo era. Para la gente normal, cogerse de la mano era normal, pero para mí, que había sido tocada por cientos de hombres pero nunca le había cogido la mano a ninguno con afecto real, era revolucionario. Empezamos a vernos regularmente, los fines de semana, siempre en lugares discretos, cines, parques, restaurantes pequeños. Él me presentaba el mundo que había olvidado que existía. Un mundo donde la gente se relacionaba sin transacción, donde el toque era una elección, no una obligación, donde la conversación tenía valor por sí misma, pero había una complicación. Yo seguía trabajando. Durante la semana continuaba recibiendo clientes en el apartamento. Continuaba fingiendo, actuando, disociándome. Y los fines de semana era otra persona con Roberto. La dicotomía me estaba destruyendo. Una noche, después de atender a un cliente particularmente difícil, lloré en el baño del apartamento. Rosilene me encontró. ¿Qué sucede? Ella se había convertido en mi confidente sobre Roberto. No aguanto más, me desahogué. No aguanto ser 2 personas. No aguanto seguir haciendo esto cuando... Sé que hay algo mejor ahí fuera. Ella se sentó a mi lado, en el suelo frío del baño. Pues para. Tienes dinero ahorrado, tienes edad suficiente para no depender más de eso. ¿Por qué sigues? Porque tengo miedo, admití. ¿Miedo de qué? De no saber quién soy sin esto, de no tener valor fuera de aquí, de que Roberto descubra quién soy de verdad y me abandone. Rosalía negó con la cabeza. Marcia, él ya sabe quién eres. Viene a verte desde hace meses, sabe lo que haces, y aún así te busca. Aún así quiere estar contigo. ¿No te dice eso nada? Dice que quizás me acepte ahora, pero se cansará. Todos se cansan tarde o temprano. Ella suspiró. O quizás dice que te ama. Y tú estás aterrada porque nunca fuiste amada de verdad. Sus palabras dieron en el blanco. Porque era exactamente eso. Tenía miedo al amor. Miedo de que fuera real y luego desapareciera. Miedo de permitirme sentir y después sufrir. Era más fácil mantener la distancia. Más seguro. Pero Roberto no me dejaba mantener la distancia. Una noche de viernes, después de cenar juntos, me llevó a su casa por primera vez. Apartamento pequeño pero acogedor. Libros por todas partes, olor a café y madera.
Su perro Bernabé saltó sobre mí para saludarme. Siéntate, dijo, señalando un sofá cómodo. Necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. Era el momento. Iba a decir que se estaba cansando, que había sido un experimento, interesante pero que no podía seguir, que yo era pasado, no futuro. Marcia comenzó sentándose a mi lado. Hace 3 meses que nos conocimos. 3 meses desde aquel martes cuando entré en ese apartamento por primera vez. Y puedo decir honestamente que han sido los 3 mejores meses desde que Ana murió. Me has devuelto a la vida. Me has hecho recordar que todavía puedo sentir, todavía puedo reír, todavía puedo tener esperanza. Tomó mi mano. Sé quién eres, sé lo que haces, y no me importa, porque la Marcia que conozco, la Marcia que pasa los fines de semana conmigo, es la mujer más increíble que he conocido. Es inteligente, graciosa, amable, fuerte, es una superviviente, y yo me enamoré de ella. Las palabras me golpearon como una ola. ¿Enamorado? ¿De mí? Imposible. Roberto, no lo entiendes. He sido prostituta durante 30 años. 30 años vendiendo mi cuerpo. No soy la clase de mujer que un hombre como tú ama. Soy la mujer a la que los hombres pagan y olvidan. Él negó con la cabeza con firmeza. Eres la mujer que hizo lo necesario para sobrevivir, que sacrificó su propia dignidad para cuidar de su familia, que se partió en 2 para que otros pudieran estar enteros. Eso no te hace menos, te convierte en una heroína. Los héroes no son prostitutas, dije con amargura. Los héroes son personas que hacen cosas difíciles cuando es necesario, respondió él. Y tú lo hiciste, durante 30 años, pero Marcia, ya no tienes que seguir haciéndolo. Tienes una elección ahora. Puedes parar. Puedes tener una vida diferente. Conmigo, si quieres. La invitación planeó entre nosotros. Una vida diferente. Con él. Parecía un sueño imposible. Roberto, ¿qué estás proponiendo exactamente? Tomó aire profundamente. Te estoy proponiendo que dejes esa vida. Que vivas conmigo. Que construyamos algo juntos. No estoy pidiendo matrimonio todavía. Estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad de explorar esto entre nosotros sin barreras, sin que tengas que volver a ese apartamento todas las noches. ¿Pero qué pasa con el dinero? Necesito trabajar en algo. Tenemos tiempo para descubrirlo, dijo él. Yo tengo mi jubilación, tú tienes ahorros. Podemos vivir modestamente mientras descubres lo que quieres hacer. Quizás estudiar, quizás un trabajo normal, quizás nada por un tiempo hasta que te readaptes. La oferta era tentadora, aterradora, tentadoramente aterradora. Necesito pensarlo, logré decir. Claro, respondió él. Tómate el tiempo que necesites, pero Marcia, quiero que sepas que no voy a desistir de ti. No importa cuánto tiempo tome, voy a estar aquí, esperando, creyendo. Pasé una semana agonizando, hablando con Rosalía, hablando conmigo misma, sopesando los pros y los contras. Miedo versus esperanza, seguridad versus posibilidad. ¿Podría yo realmente dejarlo todo? La vida que conocí durante 3 décadas, la identidad que construí, por muy doloroso que fuera, fue Sandra quien me dio claridad. Acababa de graduarse en medicina, estaba saliendo de esa vida. Marcia me dijo en una de las últimas conversaciones que tuvimos. Hice esto durante 8 años. 8 años vendiendo mi cuerpo para pagar la universidad. Y valió la pena porque ahora tengo un título, tengo futuro. Pero si alguien me hubiera ofrecido una salida antes, si alguien me hubiera amado lo suficiente como para sacarme de esto, lo habría aceptado sin pensarlo 2 veces. Me sujetó los hombros. Llevas 30 años en esto. 30 años de sacrificio, de dolor, de disociación. Y ahora tienes un buen hombre ofreciéndote amor verdadero, ofreciéndote vida. ¿Por qué estás dudando? Porque tengo miedo de que no sea real, admití, de que sea una ilusión, de que descubra quién soy realmente y me abandone. Sandra se rió. Marcia, él ya te conoce, mejor que tú misma, y aún así te quiere. Esto no es una ilusión, es un milagro. No lo tires por la borda.
Decidí aceptar. Pero antes necesitaba decir algo. Necesitaba tener una conversación honesta con Roberto, sobre todo, sobre cada detalle de esos 30 años, sobre cosas que había hecho, sobre partes de mí que estaban rotas, sobre por qué temía ser tocada aún deseándolo. Sobre todo, organicé una cena en su casa. Cuando llegué había preparado comida, vino, un ambiente acogedor, pero mi expresión debió de indicarle que no era una noche romántica. ¿Qué sucede?, preguntó preocupado. Necesito contarte todo, le dije. Todo, absolutamente todo. Y después, tú decides si todavía me quieres. Pasé 3 horas contándolo, cada detalle, cada cliente, cada trauma, cada momento de disociación, cada vez que había llorado a solas, cada pedazo de mí que había vendido. Roberto escuchó todo sin interrumpir. Solo me sujetó la mano y me dejó hablar. Cuando terminé, estaba exhausta, emocionalmente agotada, esperando rechazo, esperando asco, esperando que me pidiera que me fuera. En lugar de eso, me abrazó, fuerte, seguro, real. Gracias, susurró, por confiar en mí con todo esto, por dejarme ver de verdad. Y sin embargo, nada de lo que dijiste cambia lo que siento. Aún te quiero, quizás ahora más. Lloré en sus brazos. Lloré 30 años de dolor, de vergüenza, de soledad, y él me sostuvo. Me dejó derrumbarme. No intentó arreglarlo, solo estuvo presente. Fue el primer toque de un hombre en 30 años que me hizo sentir segura. Decidir irme fue una cosa. Irse de verdad fue algo completamente diferente. Al día siguiente de aquella conversación con Roberto, fui al piso a hablar con Elisa. Ella estaba en la pequeña oficina donde gestionaba el negocio. Cuando le conté que me iba, no pareció sorprendida. Sabía que iba a pasar, dijo encendiendo un cigarrillo. Cuando empezaste a venir diferente, más ligera, más viva. Sabía que habías encontrado algo, alguien. Sopló humo. Te voy a echar de menos, Marta. 30 años es mucho tiempo. Eres parte de la historia de este lugar. Yo también lo echaré de menos, admití. Este lugar, las chicas, a ti. Elisa sonrió con tristeza. No eches de menos esto. Siente alivio por irte. ¿Cuántas mujeres consiguen salir de esta vida para algo mejor? Eres afortunada. Aprovéchalo. Me despedí de las chicas esa noche. Rosalía lloró. Sandra me dio un fuerte abrazo. Julia me dio un beso en la mejilla y dijo: sé feliz por todas las que nos quedamos. Sus palabras me rompieron, porque ellas se quedaban. Continuarían en esa vida. Y yo me iba, pero antes de poder irme del todo, algo sucedió. Uno de mis clientes habituales, un hombre llamado Fernando, apareció sin cita. Elisa intentó decirle que yo ya no estaba disponible, pero él insistió. Pagó el doble. Elisa vino a avisarme. No tienes por qué aceptar, dijo ella. Ya te estás yendo, puedes decir que no. Pero algo en mí quiso aceptar. Quise tener el control sobre la última vez. Quise elegir cómo terminaba aquello en lugar de simplemente desaparecer. Fui a la habitación. Fernando entró minutos después. Era un cliente de hacía 5 años. Un ejecutivo de éxito casado hacía 20 años, con 3 hijos. Venía a verme mensualmente. Era un de los más sencillos. Educado, rápido, pagaba bien, pero aquella noche estaba diferente. Borracho, agresivo. Cuando intenté mantener la habitual distancia profesional, me empujó sobre la cama. Esta es la última vez que vengo aquí, dijo con voz pastosa. Mi esposa lo descubrió. Va a divorciarse de mí. Se está llevando a los niños. Todo es por tu culpa. Por culpa de ustedes, putas. Se llevan el dinero de los hombres y destruyen familias. El olor a alcohol era fuerte. Sus ojos estaban rojos. Había en él una violencia que nunca había visto antes. Javier, estás borracho. Haremos esto otro día cuando estés sobrio. Intenté levantarme, pero me agarró. No, pagué. Vas a hacer lo que te he pagado por hacer. Él era más fuerte, más pesado. Y por primera vez en 30 años sentí miedo. Real. Miedo físico. Empecé a gritar: ¡Elena, ayuda! La puerta se abrió violentamente. Pero no era Elena.
Era Roberto. Después descubrí que había venido a buscarme para una cena sorpresa, que había visto a Javier entrar borracho, que se había quedado preocupado, que convenció a Elena para que lo dejara subir. Roberto apartó a Javier de encima de mí con fuerza. Lo arrojó contra la pared. «Vete, ahora mismo, antes de que llame a la policía». Javier, todavía borracho, intentó pelear. Roberto era mayor pero más fuerte. Exmilitar, descubrí después. Sujetó a Javier hasta que llegaron los guardias de seguridad de Elena y se lo llevaron. Después, Roberto me abrazó mientras yo lloraba, temblando, procesándolo. «Se acabó», susurraba. «Se acabó. Nunca más tendrás que pasar por esto. Nunca más». Y en ese momento, realmente se acabó esa versión de mí. Esa Marta que había sobrevivido 30 años vendiéndose, murió en aquella habitación. Y algo nuevo comenzó a nacer. Roberto me llevó a su casa esa noche. No volví a mi apartamento. No recogí mis cosas. Simplemente me fui, con la ropa que llevaba puesta, con el trauma fresco y el terror aún corriendo por mis venas, pero también con esperanza de que realmente era posible empezar de nuevo. Los primeros días viviendo con Roberto fueron extraños. Me despertaba de madrugada con pesadillas. Veía a Fernando en cada sombra. No conseguía ser tocada sin tener flashbacks. Roberto fue paciente, increíblemente paciente. Nunca forzó, nunca exigió, solo estuvo presente. Sugirió terapia. Encontramos a una psicóloga especializada en trauma sexual, la doctora Patricia, una mujer de 50 años, amable pero directa. En la primera sesión preguntó: «¿Qué quieres tú, Marcia? No lo que otros quieren, no lo que crees que deberías querer. ¿Qué quieres, realmente?» Nadie nunca me había preguntado eso. «Quiero paz», respondí después de un largo silencio. «Quiero poder dormir sin pesadillas. Quiero ser tocada sin sentir asco de mí misma. Quiero mirarme al espejo y reconocer a la persona que está ahí. Quiero ser solo Marcia, una Marcia, no dos». El proceso fue largo, doloroso. Tuve que revisitar cada trauma, cada momento en el que me había disociado, cada cliente que me había lastimado física o emocionalmente, cada vez que había fingido placer cuando sentía dolor, cada pedazo de mí que había vendido pensando que nunca lo recuperaría. Roberto participó en algunas sesiones. La doctora Patricia le explicó que él necesitaba entender, que mi respuesta al contacto iba a ser complicada, que la intimidad iba a ser un proceso lento, que iba a tener días en los que no podría ser tocada, otros en los que necesitaría una afirmación constante, otros en los que me alejaría completamente. Él lo entendió, mejor que yo misma. Durante los primeros meses, dormíamos en la misma habitación, pero en camas separadas. Él respetaba mi espacio. Lentamente, comencé a permitir pequeños contactos, su mano sobre la mía, un abrazo rápido, un beso en la mejilla. Cada uno era una victoria. Pero había una complicación que no había previsto. Mis hermanos. Ellos no sabían sobre mi vida verdadera. Creían que había trabajado en una oficina todos esos años. Cuando les conté que estaba viviendo con un hombre, quisieron conocerlo. Roberto tuvo una cena con mis 3 hermanos y mis 5 sobrinos. Fue un desastre. Mi hermano mayor, Carlos, no congenió con Roberto. Le pareció demasiado mayor para mí. Le pareció extraño que no nos hubiéramos casado primero. Se quedó desconfiado. Después de la cena, me llevó aparte. «Elena, ¿qué está pasando? Cambias de vida de la noche a la mañana. Dejas tu trabajo, vives con un hombre extraño. Esto no es propio de ti. No es como la Marcia que tú conoces», corregí. «Porque tú nunca me conociste de verdad». Él se quedó confuso. «¿De qué estás hablando?» Respiré hondo. Decidí que era la hora de la verdad. «Carlos, nunca trabajé en una oficina. Durante 30 años fui prostituta, chica de compañía. El dinero que os envié, que pagó las escuelas de vuestros hijos, que ayudó cuando lo necesitabais, vino de eso». La expresión de su rostro cambió. Horror, asco, incredulidad.
Estás mintiendo. No lo estoy. Y Roberto lo sabe. Lo acepta. Me ama a pesar de eso. O tal vez por eso. No lo sé. Pero él me sacó de aquella vida. Me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Y te estoy pidiendo que tú también me aceptes. Carlos se apartó. No puedo creer esto. Todos estos años. Mintiendo, engañándonos. No estaba engañando, intenté explicar. Estaba sobreviviendo. Estaba cuidando de vosotros de la única forma que sabía. Él negó con la cabeza. No, te estabas vendiendo. ¿Y todavía tienes el valor de pedir aceptación? Salió sin mirar atrás. Los otros hermanos reaccionaron de forma similar cuando Carlos se lo contó. Mi hermana Lucía me llamó llorando. ¿Cómo pudiste, Marcia? ¿Cómo pudiste hacer esto y no contarlo? Sentíamos gratitud hacia ti todos estos años, y todo era sucio. Dinero sucio, de prostitución. Intenté explicarme, intenté hacerla entender, pero no quiso escuchar. Ninguno de ellos quiso. Perdí a mi familia aquel día. O mejor dicho, perdí la ilusión de que tenía una familia, porque la verdadera familia no abandona cuando descubre una verdad dura. La verdadera familia no se beneficia durante décadas y luego condena cuando descubre la fuente del beneficio. Ellos no eran familia. Eran personas a las que usé mi cuerpo para mantener, y cuando ya no me necesitaron, me descartaron. El rechazo dolió profundamente. Pasé la semana deprimida, sin salir de la habitación, sin comer, derecho, cuestionándolo todo. ¿Valió la pena? 30 años de sacrificio para ser rechazada al final. Roberto fue mi ancla. No hiciste nada malo, me repetía él. Ellos son los que se equivocan, al juzgar, al abandonar. Pero ahora tienes familia. Yo soy tu familia y no voy a abandonarte. Eran palabras que necesitaba escuchar. Pero una parte de mí no creía, porque toda mi vida había aprendido que era desechable, que mi valor residía solo en lo que podía ofrecer, y ahora, sin dinero que dar, sin cuerpo que vender, ¿qué tenía para ofrecer? Roberto respondió a esa pregunta una noche, 3 meses después de que yo me fuera. Me ofreces tú, Marcia, tu compañía, tu risa, tu inteligencia, tu corazón. Eso vale más que cualquier dinero. Los años que siguieron fueron de reconstrucción. No fue fácil, no fue lineal. Hubo días malos, semanas malas, momentos en los que quise rendirme. Pero Roberto estuvo allí, siempre. Y poco a poco, pedazo a pedazo, comencé a recomponerme de nuevo. La terapia con la doctora Patricia duró 3 años. 3 años de desconstrucción de 30 años de trauma. Aprendiendo que mi cuerpo era mío, que el tacto podía ser placer, no transacción, que la intimidad podía ser elección, no obligación, que el sexo podía ser conexión, no disociación. Con Roberto todo fue en el momento justo. Tardamos 8 meses en lograr una intimidad física completa. 8 meses de paciencia por su parte, de mis retrocesos, de intentos que terminaban en pánico, de noches llorando porque mi cuerpo no respondía como yo quería. Pero cuando finalmente sucedió, fue diferente a todo lo que había experimentado, porque era amor, era elección, era yo decidiendo compartir mi cuerpo con alguien que me veía como persona, no como mercancía. Era yo finalmente entendiendo la diferencia. Y esa noche, a los 50 años, fue mi verdadera primera vez. La primera que importó, la primera que fue mía. También volví a estudiar, la doctora Patricia me lo sugirió. Necesitas un propósito, me dijo. Algo más allá de solo existir. Algo que te defina de manera que tú eliges. Me inscribí en un curso de trabajadora social. Quería trabajar con mujeres, con chicas en situación de vulnerabilidad. Quería usar mi experiencia para ayudar a otras. Fue difícil volver al aula a los 51 años. Estaba rodeada de veinteañeros, pero descubrí que tenía una ventaja. Había vivido, había sobrevivido. Tenía historias que ellos no tenían. Los profesores me respetaban. Mis compañeros me buscaban para pedirme consejo. Me gradué a los 54.
Roberto estaba en la audiencia cuando recibí mi título llorando de orgullo. Luego me abrazó y dijo, Ana te habría amado. Se habría sentido tan orgullosa de ver en quién te convertiste. Era la primera vez que mencionaba a su esposa fallecida conmigo desde que nos conocimos. Le dije, muestra que no la has olvidado, que todavía la amas, y eso está bien. Puedo amarte a ti y honrar su memoria simultáneamente. Empecé a trabajar en una ONG que ayudaba a mujeres que querían dejar la prostitución. Era un trabajo duro, emocional. Veía a chicas de 19, 20 años, la misma edad que yo tenía cuando empecé. Veía la misma desesperación, la misma falta de opciones, y trataba de darles lo que nadie me había dado a mí en aquel entonces, una opción, apoyo, esperanza. Allí conocí a Camila, una chica de 22 años, 2 hijos, que huía de un proxeneta violento. Ella me recordaba a mí misma, asustada, rota, sin creer que una vida diferente fuera posible. Trabajé con ella durante 2 años. Le ayudé a conseguir vivienda segura, guardería para los niños, un curso de formación profesional, terapia, apoyo. Cuando finalmente consiguió un trabajo como auxiliar de enfermería y se mudó a su propio apartamento, me abrazó llorando. Me dijo, salvaste mi vida, Marcia. Literalmente la salvaste. Habría muerto en aquella vida, pero me mostraste que había una salida. No te salvé yo, le corregí. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo mostré el camino que alguien me mostró a mí una vez. 2 años después de empezar a trabajar en la ONG, Rosilene apareció. Ahora tenía 56 años. Estaba dejando esa vida. Había ahorrado dinero suficiente. También quería ayudar a otras mujeres. Trabajamos juntas. Era extraño y hermoso al mismo tiempo. 2 exprostitutas, ahora trabajadoras sociales, ayudando a muchachas a no repetir nuestros errores. Una noche, mientras cerrábamos la oficina, Rocío preguntó, ¿te arrepientes? De esos 30 años, pensé con detenimiento. No sé si me arrepiento. No puedo cambiar el pasado, pero me pregunto cómo habría sido si hubiese tenido opciones, si alguien me hubiese mostrado la salida a los 19. ¿Cuántos años de trauma habría evitado? Ella asintió. Por eso lo hacemos, para darles las opciones que nosotras no tuvimos. Roberto y yo nos casamos cuando yo tenía 57 años. Una ceremonia pequeña. Solo unos pocos amigos cercanos. La doctora Patricia, Rocío, Camila, personas que habían formado parte de mi reconstrucción. Personas que conocían mi historia completa y me amaban a pesar y a causa de ella. Mis hermanos no fueron invitados. No había hablado con ellos en 6 años. Una parte de mí los extrañaba. Otra parte entendía que era una relación tóxica que necesitaba cortar. La familia no es solo sangre. Es elección. Es aceptación. Es amor incondicional. Y ellos no me habían dado eso. Pero hubo una sorpresa en la boda. Lucía, mi hermana, apareció. No me lo esperaba. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Puedo hablar contigo? Fuimos a un rincón tranquilo. Marta, yo lo siento mucho, por todo, por cómo reaccionamos, por cómo te abandonamos. Tardé años en procesarlo, años de mi propia terapia, y me di cuenta de que hiciste lo imposible. Sacrificaste tu dignidad para darnos dignidad a nosotros, y te condenamos por ello. No busco el perdón, continuó. No me lo merezco, pero quería que lo supieras, que estoy agradecida, que te amo, que lo entiendo ahora, y si todavía hay espacio en tu vida para mí, me gustaría formar parte. No como antes, sino como siempre debió haber sido, como una hermana que te apoya, no como una beneficiaria que te juzga. Nos abrazamos y lloramos. La reconciliación no fue completa. Todavía quedaba resentimiento, todavía había dolor, pero era un comienzo. Y a veces, los comienzos son suficientes. Hoy tengo 63 años, 14 años desde que dejé aquella vida, 14 años viviendo con Roberto, 12 años trabajando con mujeres vulnerables, y puedo decir honestamente que soy feliz. No es una felicidad perfecta, todavía tengo días malos,
Todavía tengo pesadillas, ocasionales. Aún quedan cicatrices que nunca sanarán por completo. Pero tengo amor, tengo propósito, tengo paz y tengo orgullo. Orgullo de haber sobrevivido. Orgullo de haber tenido el valor de irme. Orgullo de usar mi dolor para ayudar a otras. Roberto y yo estamos planeando la jubilación. Queremos viajar, ver el mundo que nunca vi, experimentar cosas que nunca experimenté, vivir los años que nos quedan plenamente, sin vergüenza, sin escondernos, simplemente siendo. Él todavía me sorprende. En nuestro 5º aniversario de boda, me hizo un regalo. Era un libro, pero no cualquier libro, era una autobiografía. Mi autobiografía, la que había estado escribiendo a lo largo de los años de terapia, pero que nunca había considerado publicar. Él la había editado. Había encontrado una editorial. Había hecho que sucediera. Tu historia tiene que ser contada, me dijo. No por vergüenza, sino por esperanza. Para que otras mujeres vean que la salida es posible, que el amor, después del trauma, es posible, que una vida nueva a los 50, 60, 70 es posible. El libro fue publicado. No fue un bestseller, pero llegó a quienes tenía que llegar. Mujeres en esa situación me contactaron, me dieron las gracias. Dijeron que mi historia les había dado valor, que se habían ido, que habían vuelto a empezar. Cada mensaje era una validación. Era la prueba de que 30 años de dolor no habían sido en vano, que podían transformarse en esperanza para otras. Para usted que me está escuchando ahora, que tal vez se encuentra en una situación similar, que está vendiendo su cuerpo porque cree que no tiene elección, le digo, usted tiene elección. Siempre la tiene. Quizás no sea fácil, quizás sea aterrador, quizás signifique perder todo lo que conoce, pero al otro lado hay vida, vida de verdad, no solo existencia. Y para usted, que fue como Roberto, que ve a la mujer más allá de la profesión, que ama sin juzgar, que ofrece segundas oportunidades. Eres una persona excepcional. Eres alguien valioso. Sigue siendo luz en la oscuridad. Sigue creyendo que la redención es posible, porque lo es. Yo soy prueba viva. Fui prostituta durante 30 años. Todos los hombres estaban casados, excepto Roberto. Él no llevaba alianza porque su esposa había muerto, pero él tenía algo más importante. Tenía la capacidad de ver a la persona más allá de la prostituta. Tenía la paciencia de esperar mi sanación. Tenía un amor que no exigía, solo ofrecía. Él me sacó de aquella vida. Pero, más importante aún, él me ayudó a construir una nueva. Una en la que no estoy definida por el pasado, sino por el presente. No por lo que hice para sobrevivir, sino por quien elijo ser ahora. Tengo 63 años. La mitad de mi vida fue oscuridad. La otra mitad ha sido luz. Y si pudiera volver atrás y cambiar algo, no cambiaría nada, porque cada momento de dolor me trajo hasta aquí, hasta Roberto, hasta un propósito, hasta a la paz. Y este es mi mensaje final. Nunca es tarde. Nunca es tarde para irse. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para el amor. Nunca es tarde para ser quien naciste para ser. Yo soy Marcia, ex prostituta, sobreviviente, trabajadora social, esposa, autora y finalmente, feliz.